Gracias, doctora magistrada. Una primera aclaración que quiero hacer es que las guías no provienen del Observatorio de Género en la Justicia. El observatorio respondió a un giro que pidió la Asesoría General Tutelar para que opináramos como Observatorio de Género del Consejo de la Magistratura. Estoy en una doble función porque el Observatorio de Género es un área académica. Todas las personas que trabajamos allí tenemos una vida académica en la universidad por fuera del observatorio, y este equipo que trabajó bajo mi coordinación a solicitud del Ministerio en el año 2019, luego vino la pandemia y estas cosas se retrasaron, pero ese equipo es un equipo académico externo, si bien algunas de las personas sí trabajan en el observatorio. Entonces, quiero hacer esta distinción porque funcionalmente las guías no tienen un vínculo con el observatorio. El único vínculo en este juicio proviene, con este amparo, proviene del giro que pidió la Asesoría General Tutelar. Una cosa que quiero, entonces no sé si estoy respondiendo en nombre de coordinadora, me gustaría expresar una opinión mucho más amplia que la que me permite la mera función de responder un giro, porque estuve restringida por esa función. Entonces, una primera cuestión que quiero señalar es que efectivamente las guías se pueden considerar insuficientes, entre otras cosas, porque se suprimió la introducción, es decir, el pedido. Quiero decir que colaboro con el Ministerio como académica, colaboro con el Ministerio de Educación desde hace muchos años, sobre todo en ampliaciones vinculadas con ESI, en revisar lo que llamaban el kit de ESI, que no era un kit porque estaba incompleto, porque había contradicciones en los textos. Nos pidieron una evaluación de cuáles eran, esto en el año 2019 también, cuáles eran las cuestiones pendientes en relación con ESI. Hicimos un equipo que trabajó en la legislatura de la ciudad, donde había una persona trans también formando parte del equipo, para pensar qué demandas se le hacían al ministerio para que el ESI fuera realmente una atención de educación sexual integral, como le indica la norma. A esas sugerencias, que fueron varias, se respondió desde el ministerio con un compromiso de cada una de realizar acciones en cada una de esas sugerencias. En el contexto de esta apertura y de esta voluntad de ampliar estas intervenciones, se hicieron capacitaciones. La primera capacitación en lenguaje inclusivo la hice como académica, no como directora del observatorio, en el 2018 a demanda del área, la Subsecretaría de Derechos Humanos, para todo el personal que trabajaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y era una capacitación en lenguaje inclusivo para el uso de documentos internos. A mí me gustaría, cuando se desgrabe esta reunión, que se haga esta revisión que usted mencionó. Todo el tiempo, todas las partes, salvo quienes han hecho la demanda, hablaron en masculino genérico. E incluso después de su observación, las respuestas del ministerio fueron en masculino genérico. El masculino genérico hace 5 décadas que está objetado como una forma de enunciación aceptable, no por su sentido, sino por su referencia. El sentido puede ser muy claro, pero la referencia se equivoca, porque nunca sabemos quiénes están incluidos en ese masculino genérico, si son todos los varones o si estamos incluidas, estamos incluides, y por eso se amplía el uso del lenguaje para que la referencia y quienes quieran abarcadas por ese discurso quede clara. Entonces, eso comenzó a ser parte del activismo del movimiento de mujeres y del feminismo a finales de los 70. La Real Academia Española se mostró reacia a nuevas formas de modificación del lenguaje, pero no a otras formas de modificación que llevan ya décadas. Quiero decir, es muy probable que en el futuro se acepten formas no binarias, porque una cosa es lenguaje inclusivo, que es esa ampliación, y otra cosa es un lenguaje que pueda enunciar claramente en su referencia una forma no binaria de existencia. Y en esta ampliación, el Ministerio ha enunciado que se respeta el nombre de la persona. ¿Está bien? Hay una ley de identidad de género, hay un artículo 12 que dice que debe haber trato digno, que debe respetarse el nombre, y el Ministerio señala que se respeta el nombre. Pero además del nombre, hay un pronombre. Hay un pronombre, y usted lo sugirió en algunas de sus preguntas, hay un pronombre donde la persona puede ubicarse en un lugar que no es ni masculino ni femenino. De hecho, tenemos ya
una ampliación en la inscripción de las personas que pueden inscribirse como varones o mujeres o una X. Quizás la X no es feliz en el sentido de modo no binario de identidad, porque no estamos enunciando la identidad. Así como no fue feliz cuando se estaba discutiendo la despenalización del aborto, que se hablara de personas gestantes, porque los varones trans sintieron que no se los enunciaba, aunque se hablara de personas gestantes. Dejar de enunciar a las mujeres para enunciar una forma abstracta donde tampoco se menciona la identidad, tampoco es por ahí un camino desde el punto de vista de la lucha en la que me inscribo como feminista transincluyente, desde el punto de vista de la lucha por el reconocimiento de las identidades. Entonces tengo nombres, pero tengo pronombres. Y esos pronombres necesitan modificaciones y van a ser no binarios. No hay un los y un las. Y mucho menos hay un los abarcativo. Pero no hay solo un los y un las. Proponíamos en este encargo que hizo el Ministerio en el 2019 era qué formas podemos hacer que vayan acompañando el aprendizaje de la lengua. Y esto es muy difícil. Porque una cosa somos las personas que estamos acá como personas adultas que dominamos la lengua, o como hacemos desde el feminismo, desde las diversidades, hacemos una política de intervención sobre la lengua para llamar la atención sobre las insuficiencias de la política real. Entonces, hacer una intervención política sobre la lengua requiere manejar ese instrumento originalmente. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende en preescolar, en primaria y en secundaria? Este era el desafío. Obviamente, en secundaria incluso el de primaria lo dividimos en 2 ciclos para que se pueda manejar esta flexibilidad o esta apertura sobre la lengua junto con el acompañamiento de la educación en la propia lengua. Acá quiero decir una cosa porque sobre todo en la resolución, acá no se objetó, pero yo creo que es muy objetable, creo que es un error grave de la resolución ministerial, se habla de las reglas de la Real Academia Española como si fueran prescriptivas. Las reglas de la Real Academia Española no obligan, no son ni reglas ni leyes de la ciencia ni leyes del derecho. Las reglas de la Real Academia Española son generalizaciones del uso de la lengua. Se observa y se presenta una generalización del uso de la lengua, pero de ninguna manera prescribe. De hecho, en la Real Academia Española, y le voy a dar después la palabra a Patricia Gómez, que es mi asesora y con quien también hemos trabajado en estos manuales, porque creo que hay un error en el hecho de pensar que hay una estabilidad en la lengua. No hay ninguna estabilidad. La Real Academia Española en 1978 definía juez como un magistrado y jueza como la esposa del juez. Y era así porque estaba prohibido en España que las mujeres ejercieran la magistratura. Al momento de cambiar la política en España y hacerse inclusiva la política, la palabra jueza cambió de significado. Pero nos podían imponer eso a países que ya teníamos magistradas, que jueza significa esposa del juez. Creo que hay, con respecto a la manera de evolucionar la lengua, cuestiones que no se están tomando en cuenta. La Real Academia Española no prescribe, por lo tanto, decir se van a seguir las reglas de la Real Academia Española es conservemos la lengua como está, cosa que va en contra incluso de la Real Academia Española, o de la Academia, de las diversas academias que hay en América Latina. Otra cosa que me gustaría aclarar es que una cosa es el lenguaje inclusivo y otra cosa es el lenguaje no binario. El lenguaje no binario requiere que si voy a referirme, una de las personas que intervino por parte del ministerio dijo, lo que se quiere con estos manuales es potenciar mediante el uso del lenguaje la mirada inclusiva. Me parece que abrir la mirada a la inclusividad es un aspecto sumamente importante, pero no es suficiente. Tienen razón quienes objetan la insuficiencia, entre otras cosas porque indico esto, que creo que es una irregularidad por parte del ministerio que es haber suprimido la introducción de ese manual. Entonces, lenguaje inclusivo implica incluir dentro del lenguaje otras identidades. Lenguaje no binario implica hacer visible algo que atraviesa toda nuestra percepción del mundo, no solo las identidades de género. La manera de concebir lo público y lo privado, lo racional y lo emocional, lo abstracto y lo concreto, toda nuestra manera de concebir el pensamiento moderno es binaria. Salir del binarismo es muy difícil. Es un aspecto crítico que el lenguaje inclusivo no binario acompaña
Porque ese pensamiento crítico es el que permitió que le pusiéramos nombre, que surgieran, que hicieran visibles las identidades de género diversas, incluso esas identidades no binarias. Incluso quienes no quieren identificarse con ningún género, que no quieren que su estabilidad de género sea considerada de manera precisamente estática, sino que quieren fluir dentro del género sin que haya fijaciones a través del lenguaje. Todo eso tenemos que comprender con el lenguaje no solo inclusivo, sino no binario. Y luego hay otra forma de lenguaje que hemos tratado de incluir, facilitar, al menos en sus comienzos, en estas guías, que es el lenguaje no androcéntrico. Digamos, las relaciones desiguales de género no son las únicas relaciones desiguales que aparecen en el lenguaje. Hay otras desigualdades que también el lenguaje manifiesta y también tenemos que mirar críticamente en los usos que propone la Real Academia Española, pero sobre esto le voy a pedir después a Patricia Gómez que explicite un poco más esto. Usted dijo algo, doctora, que me parece muy relevante. El asesor tutelar dijo, todo lo que no está prohibido está permitido. Esa es una norma, en todo caso, del derecho administrativo, o si avanzamos hacia las formas de la lógica deóntica, como propuso la doctora Tesone, en cualquier expresión de obligación, lo contrario de esa obligación es la prohibición. Si un acto es obligatorio, realizar el acto contrario o omitir la obediencia a esa obligación es una prohibición, aunque no diga la palabra prohibición la norma. Y esto, si saliéramos, estamos analizando una norma, si habláramos del antes, el durante y el después en la comunicación, el terreno se hace muchísimo más confuso. Porque incluso, obviamente, si hay una obligación y se incumple, hay sanciones, y esto es lo normal en toda obligación. Entonces, no solo va a ser obligatorio usar una forma restringida del lenguaje, y acepto la insuficiencia, sería penoso que se abandonaran estos manuales, sería deseable que se cumpliera con el objetivo original, se pusiera la introducción y se explicitaran las formas no binarias. Pero esta cuestión de la lógica deóntica tiene que ser resaltada, porque si se obliga a una forma del lenguaje, se prohíbe no obedecer esta norma y se sanciona la desobediencia de la norma, aunque esto no se diga explícitamente, es lo que surge de esa resolución. Hay un aspecto muy confuso en las exposiciones del Ministerio que estuve tratando de tomar nota viendo de qué lado está, y veo que es confuso todavía, que es que se dijo explícitamente esto: todo lo que se hace en la escuela se hace en rol docente. Bueno, si todo lo que se hace en la escuela se hace en rol docente, la pregunta del asesor tutelar, incluso la pregunta de la Fiscalía, chocan con esta cuestión de cuáles son los límites, entonces, de esta aplicación. Y a mí me parece que no ha quedado claro. Si bien se dijo los alumnos, se dijo así, en universal genérico masculino, los docentes en universal genérico masculino, estamos discutiendo este tema y no podemos ver la feminización de docentes, incluso los psicólogos, los asesores, los abogados, todo hecho en universal masculino. Es sorprendente. Tenemos mucha dificultad todavía para esta apertura de la inclusión, mucho más para el no binarismo. Entonces, si estamos pensando que toda la vida escolar implica que el docente está en función pedagógica siempre, yo creo que esto altera el alcance de esta resolución, afectando absolutamente cualquier espacio escolar y a cualquier diálogo escolar. Esto es lo que se ha dicho. Entonces, no es que en la educación, en el trato informal, están otros aspectos que tienen que ver con las carteleras que se ponen en la escuela, con los afiches que se ponen en la escuela, o lo que se hace visible en la comunicación escolar. Esto también va a ser afectado. Entonces, me parece que aquí no está del todo clara la posición. Y finalmente, lo que quiero decir es que en el uso de las formas no binarias del lenguaje tenemos dos herramientas diferentes. Una herramienta de resolución gráfica, como es la X y la arroba. También dentro de quienes trabajan desde la diversidad de género en las formas no binarias de uso del lenguaje, se ha ido progresando, viendo los pros y los contras. Hay otras formas de inclusividad en el lenguaje,
Muchas veces se nos dice a quienes trabajamos en lenguaje inclusivo no binario, si realmente quieren hacer inclusividad, hagan lengua de señas, ¿no? Como si la inclusividad tuviera un solo sentido y como si alguien no pudiera a la vez ser parte de una diversidad de género y parte de una diversidad de sus capacidades. Entonces, es verdad que se observó ya en la década del 90 que algunos de estos usos, de estas resoluciones gráficas, no permitían, la X y la arroba en particular, no permitían que cuando alguien está leyendo en voz alta un discurso o cuando en la computadora se levanta un texto que use estos recursos, confunde a personas que puedan ser amblíopes o ciegas o personas que dependen del audio. Entonces, todo esto se fue tomando en cuenta porque trabajamos en derechos humanos. Entonces, obviamente que esa ampliación, ese cambio en las maneras, alguien dijo, una docente de las que han presentado amparo dijo, mis pibis, usar la I en lugar de usar la E, ¿estará permitido por el ministerio? Porque objetaron la E, hablemos con la I. O sea, hablemos con una vocal que no es ni masculina ni femenina. Entonces, salgamos de acá con un activismo nuevo. Yo creo que hay un problema entonces con las resoluciones al no binarismo que son de tipo gráfico por estos problemas. Por eso se buscó una vocal, y se buscó una vocal que no fuera O A. La arroba en su origen era la idea de una A, de una O envuelta por una A. Recuerdo con la cuestión del binarismo de las barras, por supuesto que es insuficiente. Trabajé 20 años con Loana Berkins cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y se hablaba del lenguaje inclusivo como todos barras. Loana Berkins, una dirigente travesti, oral, por eso se busca una vocal. Se prohíbe la E, podemos usar otra vocal. El punto es, ¿hay voluntad de que el lenguaje además de inclusivo sea no binario? Esto es lo que me parece relevante. Y sobre la autoridad de la RAE le dejo una palabra a Patricia Gómez.